sus Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 8, verso 4. Hechos capítulo 8, verso 4. El pastor Isaac me comentaba que están siguiendo la serie de los Hechos. Nosotros también hace poco en la iglesia estuvimos predicando toda la carta de Primera de Tesalonicenses. La terminamos el domingo pasado. Y fue de mucha bendición. Capítulo 8, verso 4. Amén. Bien, dice así la palabra del Señor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero, nótese pero, había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Amén. Tomen su asiento, amados. Es un texto bien extenso, pero es importante leerlo completo para poder entender el contexto. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta apenas íbamos leyendo este texto, que sale a reducir algo, o mejor dicho, una persona, ¿cierto? Hay varios personajes. Está Felipe, ¿cierto? Está la ciudad de Samaria, está Pedro, está Juan y hay un tal Simón. Amados, el sermón de hoy nos va a hacer reflexionar un poco acerca de nuestra fe, acerca de quién realmente somos nosotros.
Este texto debiera ayudarnos a examinar nuestra conversión. Amén. Yo en mi caminar, amados, he visto muchas cosas. He visto matrimonios restaurarse. He visto personas ser sanadas. He visto lágrimas de muchos. He visto también risas de muchos. He visto cómo en campañas mucha gente se acerca y cree en el Evangelio. Yo he visto cómo muchos han creído verdaderamente en el Señor. Pero también he visto cómo algunos han creído que creen, pero en realidad nunca creyeron. Yo vi muchas personas en el camino decir que eran cristianos, pero en realidad no lo eran. Y nosotros, amados hermanos, no solamente nosotros los pastores, sino que ustedes también tienen que saber discernir cuando algo es verdadero y cuando algo no lo es. Hoy en día nosotros estamos viviendo un movimiento en donde todo el mundo parece ser cristiano. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. Hoy en día nosotros escuchamos en redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, todo tipo de hombres y mujeres hablando acerca de Dios. Vemos cantantes hoy en día. Cantantes que supuestamente ellos creen en Dios, pero vemos cómo sus letras son grotescas. Vemos cómo ellos denigran a las mujeres y las tratan como un objeto sexual. Cómo impulsan el consumo de drogas, cómo impulsan el libertinaje, las concupiscencias, los placeres, las drogas. Y vaya, pero gloria a Dios, dicen que creen en Dios. Nosotros debemos entender, amados, que todas estas cosas que el mundo a veces aplaude, e incluso también muchos líderes evangélicos, por no querer chocar con el mundo, por no querer ser odiados, por querer ser aceptados, también aceptan, ¿cierto? Y llaman como cristianos a estos hombres. Pero nosotros, amados, bajo la autoridad de la palabra de Dios, tenemos que ser firmes. Nosotros no podemos rebajar el Evangelio, amados. La Biblia dice claramente que las cosas del mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, nada tienen que ver con Dios. Dios es santo. Dios nada tiene que ver con este mundo. Por tanto, es necesario que nosotros veamos eso, amados. Aquí tenemos en estos versículos una situación que pasó en la primera iglesia, en los primeros comienzos, de donde todos venimos, de nuestros primeros hermanos, la iglesia en Jerusalén. Como sabemos, ¿cierto? Jesucristo vino y predicó el Evangelio. Jesucristo ascendió y dejó a sus discípulos. Y así ha sido hasta nuestros días, amados. Pero obviamente, como el mundo, yo quiero que usted se grabe eso, el mundo siempre va a odiar el Evangelio. Siempre. Por tanto, cuando nosotros nos encontremos en dificultades, cuando el mundo nos insulte, cuando el mundo nos aborrezca, cuando el mundo se separe de nosotros, e incluso familiares. Porque es una verdad que tenemos que entender. Puede ser su esposo, puede ser su hijo, puede ser su padre, puede ser su madre, puede ser su yerna, puede ser su yerno, puede ser su suegra. Pero cuando usted cree en el Señor, inmediatamente hay separación, luz y tinieblas. ¿Se recuerdan lo que dijo Jesús? Jesús dijo, no piensen que yo he venido a traer paz. No, va a haber disensión. Y los enemigos del hombre serán los de su propio hogar. Por tanto, a veces nosotros tenemos guerra e incluso en nuestro hogar. Estos hombres tuvieron guerra y tuvieron persecución y oposición de sus mismos compatriotas. De aquellos con los cuales asistían al templo. Pedro, Juan, los discípulos asistían al templo. Todos los conocían. De hecho, recuerden en los evangelios cuando unos hombres les dicen, estos no son los que estaban con nosotros. Este no es Pedro, que sabemos que es pescador y hoy sigue, ¿cierto?, al maestro. Los conocían. Pero al momento en que decidieron creer en el Señor, hubo oposición. Amén.
Y aquí tenemos a estos hombres que fueron esparcidos, nos dice el texto. ¿Por qué fueron esparcidos? ¿Se recuerda? Porque fueron fieles al Evangelio. Ellos predicaron, primero comenzaron encarcelando a los apóstoles, en donde el Señor de manera milagrosa, ¿qué es lo que hizo? Sacó a Pedro de la cárcel de una forma espectacular, que yo creo que ni siquiera Hollywood podría imitar, ¿cierto? En donde un ángel saca a Pedro, las puertas de la cárcel se abren y Pedro es librado, y entonces las mujeres van corriendo donde los demás y le dicen: es Pedro el que está tocando la puerta. Y nadie creía, pero en realidad era Pedro. Los hombres pueden oponerse al Evangelio, pero nunca podrán oponerse al plan del Señor. En la historia de la humanidad siempre las personas han querido destruir el Evangelio, destruir la iglesia, destruir la palabra, prohibirla en muchos países. Pero la Biblia sigue siendo el libro más vendido de todos los tiempos, el bestseller de la historia de la humanidad. Es porque esto es la palabra del Señor. Y tenemos a estos hombres que fueron esparcidos por causa de un joven llamado Saulo. Anterior a este capítulo, como nuestros hermanos, ¿cierto?, habrán visto, Saulo, un joven, ¿cierto?, fariseo, que era muy influyente, que después sabemos que se convirtió en ¿quién? El apóstol Pablo. Pero en este tiempo todavía no se convertía, todavía el Señor no lo llamaba, amados hermanos. Y este fue el hombre que tenía una rabia contra los cristianos. ¿Ha conocido usted alguna vez alguna persona que tenga rabia contra los cristianos? Que hará lo que sea. Bueno, no va a comenzar una persecución, pero nos falta que tire agua, que tire insultos. De nosotros a veces, el otro día estábamos predicando con mi esposa y se burlaban de nosotros. Pero eso es algo normal para nosotros. Y estos hombres vivieron esto, amados. Y entonces Felipe llega a Samaria. Yo quiero que usted, amado hermano, medite en lo siguiente. Quizás no lo conozca, pero hoy lo va a saber. Los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Tenían mucha rivalidad histórica entre ellos. Y sin embargo, el Señor los lleva. En este pasaje se cumple lo que Jesús dijo en Hechos, capítulo 1, verso 8. ¿Se recuerdan cuando descendió el Espíritu Santo? ¿Qué les dijo Jesús? Les dijo: cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, ustedes me serán testigos en Judea y en Samaria. Pero una de las cosas que más me llama la atención, amados, es cómo Dios lleva a cabo su plan. Uno esperaría ir a predicar a otro país, o a predicar a otro lugar, o a predicar a otra comuna, con un plan evangelístico normal. Que organicemos una salida, ¿cierto? Que no hayan problemas. Entonces uno haría eso, amados. Uno esperaría ir a predicar a otro lugar de forma tranquila. Pero ¿cómo llegó el Evangelio a Samaria? Llegó a través de una persecución. ¿Cómo entendemos eso, amados? El Señor Jesucristo dijo: ustedes irán a predicar a Samaria. Pero no les dijo cómo. Ahora podemos ver, amados hermanos, cómo se cumplió la promesa que hizo Cristo. Estos discípulos llegaron a Samaria, pero llegaron a través de una persecución, amados. Esto nos tiene que hacer entender que los planes de Dios no son como nosotros los creemos a veces. Y nosotros no podemos intentar. A veces yo soy muy analítico. Me gusta conocer, me gusta examinar las cosas. Y cuando yo miro mi vida hacia atrás, yo digo, el otro día conversábamos con mi esposa acerca de mi antigua vida. Yo decía, hoy puedo entender cómo el Señor me guió en este punto, me guió en este otro punto, cómo Dios hizo esto otro, hasta el día en que yo estoy aquí. Cómo Dios lo hizo. Pero tratar de entender cómo Dios seguirá actuando más adelante es imposible, amados. No se puede hacer eso. Nos vamos a volver locos tratando de entender a Dios. Dios es eterno en sabiduría. Dios, su inteligencia es eterna, su poder es eterno. Su sabiduría, amados, no tiene comparación. Si Dios decidiera por un momento, yo creo que muchos de los que estamos aquí le hemos preguntado alguna vez al Señor: Señor, ¿por qué pasa esto, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto?
con estas personas? ¿Por qué pasa esta situación? Yo creo, amados, que si Dios dijera, ok, les voy a explicar cómo pasa esto, yo creo que aún así nosotros podríamos entenderlo, amados. Eso es verdad. Señor. Porque la mente de Dios es eterna. Amén, amén, Dios Señor. conoce tantas situaciones, tantos millones de personas, tantas variables, tantas decisiones, tantas opiniones, tantos recursos, tantas cosas en el mundo y en el universo, que usted cree que nosotros vamos a entender cómo calza la vida de Carlos Valladares en un mundo, en un reino conformado por miles y miles de personas, y que yo, Carlos, pudiera entender. Ya sé para dónde va, Señor. No. No se puede. Pero lo que nos queda es confiar en el Señor. Eso es lo que Dios dice. Entonces debemos ser como los primeros discípulos que cuando comenzó la persecución, cuando comenzó la oposición, ellos no dijeron, Señor, mira lo que está pasando. Señor, líbranos. No queremos ser perseguidos, no. Lo que ellos oraron, dijeron, Señor, concede fuerza, concede valentía, concede poder, para que prediquemos tu palabra con denuedo. Y el lugar tembló, fueron todos llenos del Espíritu Santo y fueron a predicar, pero la persecución no cesó. Y así llegaron a Samaria. Y entonces Felipe comenzó a predicar el Evangelio y muchas señales y prodigios acompañaban la predicación de Felipe. Yo quiero que usted entienda esto, amados. Nosotros creemos en el poder sobrenatural de Dios. La Biblia dice que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Por eso es que al principio yo miraba a Isaac, tal cual como lo ve usted. Y nosotros podemos vernos entre nosotros. No somos gran cosa, la verdad. Esto no es gran cosa. Por eso yo meditaba y decía, Señor, no permitas que yo vea con mis ojos, porque aquí, en medio de estas personas, está el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Es el reino de Dios, amados. Amén, Señor. Y estos hombres, cierto, comenzaron a predicar. Particularmente Felipe. Y nos dice el texto que Felipe predicaba y muchas señales se hacían y muchos eran libertados y había gran gozo en aquella ciudad. Obvio, había gozo, amados. Pero aquí viene lo importante. O sea, no lo importante, sino que el mismo texto nos dice que iba todo bien, se estaba predicando el Evangelio, pero, dice Lucas, aparece un individuo, Simón, conocido como Simón el Mago. Yo quiero que usted preste atención, amados. Por favor, siga conmigo el versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia de aquella ciudad, en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A esto oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando oyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Yo porque al principio les hablaba acerca de que tenemos que examinar lo que es verdadero y lo que no. Porque acá tenemos un hombre. Primero, la Biblia cuando se fija mucho en los detalles es porque algo nos quiere comunicar. Amén. Esa es una forma correcta de leer la Biblia. Y nos dice varias cosas de este hombre. Primero, que era un engañador. Segundo, que engañaba, ¿cierto?, haciendo y practicando las artes mágicas. Como hoy en día podría ser un hechicero, una bruja, etcétera, o un lector del tarot. Podemos, ¿cierto?, contextualizarlo. Era un hombre que engañaba a muchos. Y este hombre particularmente tenía una característica. Este hombre llamaba la atención de todos ¿hacia quién? Hacia sí mismo. Era un hombre orgulloso.
Era un hombre que quería el halago, que quería el reconocimiento. Y así ejercía. O sea, Lucas nos relata no solamente lo que él hacía, sino un poco de su carácter. Y yo quiero que usted recuerde esto de su carácter. Porque quizás en este momento no se ve mucho, pero después realmente va a salir a relucir quién realmente es Simón. Primero nos dice que Felipe predicaba, ¿cierto? Y muchos creyeron y se bautizaban. E incluso también se bautizó Simón. Pero el texto nos dice algo, amados. El texto nos dice que Simón creyó. ¿Y por qué lo hago entre comillas, amados? Porque el mismo texto más adelante nos va a hablar acerca de la verdadera conversión o no de Simón. Este es un hombre que nos habla, ¿cierto?, acerca de su carácter. Nos dice que siempre estaba con Felipe. No sabemos cuánto tiempo estaba con Felipe, pero estaba con él. Pero este hombre, el mismo texto nos dice que había algo que lo motivaba a estar con Felipe. ¿Sabe qué es lo que era? Las señales y los prodigios que hacía Felipe. Amados, yo quiero que usted medite en esto. Simón era un hombre que también aparentaba tener prodigios y señales. Y cuando ve a Felipe dice, yo quiero estar con Felipe porque así también me van a reconocer a mí. Porque eso en realidad es lo que él quería. Si nosotros llevamos esto a nuestro contexto, ¿cuántas personas hoy en día creen en el Señor, pero solamente por algunas cosas que ellos quieran recibir? Recuerden lo que dijo Jesús. Cuando se le amontonaron muchas personas, Jesús les dijo, porque Jesús conocía sus corazones, y Jesús les dijo, ustedes no me siguen porque creen en mí o porque yo sea el Mesías. Ustedes me siguen porque quieren saciarse por los panes y los peces. Nosotros vamos a conocer, y yo espero que eso no ocurra con nosotros, en que nosotros estemos solamente por los panes y los peces. Yo siempre escucho a personas, y he escuchado a muchas personas decir, yo le doy gracias a Dios por la esposa que tengo. Yo le doy gracias a Dios por el trabajo que tengo. Yo le doy gracias a Dios por los hijos que tengo. Yo le doy gracias a Dios por el hogar que yo tengo. Y es verdad, el salmista nos dice que debemos recordar los beneficios del Señor. Pero nuestra fe nunca debe estar fundamentada en esas cosas. Porque ¿qué pasará cuando la casa ya no esté? ¿Qué pasará cuando la salud ya no esté? ¿Qué pasará cuando la esposa ya no esté? O el esposo, o los hijos, o los recursos, o como estamos viviendo en nuestro contexto a nivel de país. ¿Qué pasa cuando el trabajo no esté? Pero cuando nosotros veníamos conversando con nuestra hermana Miriam y ella nos contaba y nos decía, yo quiero fundamentar mi vida en la roca que es Cristo Jesús. Y eso nos recuerda aquella parábola. Jesús dijo, cuando nosotros construimos sobre la roca, pueden venir tempestades, malas situaciones, conflictos, dificultades, pero la casa se va a mantener en pie. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que la casa de Simón estaba sobre la arena. Es un hombre que quería buscar cosas para sí, amados. E incluso llegó a bautizarse. La Biblia nos dice que el bautismo es un mandamiento, es uno de los dos sacramentos, Santa Cena y bautismo. Pero ninguna de las dos cosas garantizan la salvación. Yo he conocido personas que han tomado la Santa Cena, que se han bautizado, pero aún así han nacido de nuevo. Es importante ese punto, amados. Sigamos avanzando en la historia. Tenemos a Simón, que siempre estaba con Felipe, y aparentemente Simón creyó. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Yo quiero detenerme ahí, en ese punto, amados.
¿Y por qué razón? Si hay una de las cosas que yo veo en el Nuevo Testamento, es que cada vez que el Evangelio llegaba a una ciudad, la iglesia de Jerusalén, que era como la iglesia matriz, por así decirlo, siempre enviaba a hombres a ver qué era lo que estaba pasando en aquel lugar. Pablo envía a Creta a un hombre, a un joven llamado Tito. Pablo envía a otro joven a Éfeso llamado Timoteo. Posteriormente, más adelante, la iglesia envía a Bernabé. ¿Sabe cuál es lo que caracteriza y lo que une a todos estos hombres? Es que todos estos hombres fueron enviados a ver cómo estaba la fe de aquellas personas. Amados, nosotros somos llamados como líderes a examinar vuestras vidas. A examinarlas. Por tanto, nosotros vamos a tener conversaciones con ustedes que ustedes no van a tener con cualquier persona. Yo personalmente lo he conversado con el pastor Isaac, ¿cierto? Hay momentos en los cuales a mí una persona me puede decir que cree en el Señor. Bien. Una persona puede decir yo nací de nuevo. Excelente. Pero yo quiero ver cómo tú vives. Y para eso tenemos que tomarte y poder averiguar y examinar realmente si tú estás en Cristo. Y tenemos que incomodarte. Es nuestra labor, amados. Tener esas conversaciones en las cuales analizamos la vida de las personas, cómo está su corazón. Lo que hicieron Pedro y Juan fueron a hacer eso. Querían ver qué es lo que estaba pasando en Samaria. Y después nos vamos a encontrar que Pedro y Juan hicieron una evaluación sobre un hombre, sobre Simón. Y entonces ellos oyeron que Samaria había recibido el Evangelio, los cuales cuando vinieron oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Muchos comentaristas académicos están de acuerdo en lo siguiente, en que aquí se repite un mini Pentecostés. ¿Se recuerdan ustedes qué es lo que pasó en Pentecostés? Déjenme recordarle un poco. Amén. Cuando vino el Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando Jesús les dijo, ustedes, yo me voy, pero no se vayan, porque vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, ¿cierto? En Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y cuando vino el Espíritu Santo, también vinieron lenguas, idiomas. Amén, Señor. Amén. Y una de las cosas, amados, es que muchas otras naciones también pudieron comprender lo que estaban hablando los hombres, cómo hablaban las maravillas de Dios. En esa ocasión, Dios lo que hizo, rompió las barreras étnicas, rompió las barreras nacionales. Yo escuchaba a mi hermana orar, me parece que no es chilena, pero llegó el Evangelio. Gloria al Señor. Aquí hay naciones representadas. Amados, el Evangelio lo que hace, el Evangelio corta esa distancia entre naciones, corta esa distancia entre los que son pobres y los que son ricos, y los que son eruditos y los que no entienden mucho, entre los simples y los grandes, entre los reyes y los siervos, entre los libres y los esclavos, entre los profesionales y los que no son profesionales. Ya no hay diferencia. Eso es verdad, Señor. Ay de nosotros si hacemos esa diferencia en la iglesia. ¿Se acuerdan lo que dijo Santiago? Si viene un hombre entrando con ropa andrajosa a este lugar y lo discriminan por cómo se viste, ustedes están pecando. Amén, así es. No podemos hacer diferencias, amados. No, Señor. No podemos. La iglesia debe ser un lugar. Yo siempre he creído esto y se lo quiero transmitir a través de este sermón también. La iglesia es el mejor
lugar que debe haber en el mundo. Debe ser el mejor lugar. No puede ser que la reunión de la junta de vecinos, no puede ser que las reuniones del colegio, no puede ser que las reuniones de la empresa, no puede ser que las actividades seculares y mundanas sean mejor que la iglesia, en donde las personas se sientan mejor. No, la iglesia debe sentirse la persona amada, cobijada, pastoreada, entendida, corregida, disciplinada. Amén. Porque hoy en día andan muchos que solamente hablan del amor. Pero el amor, recuerde que va junto con la disciplina. Al que Dios ama, Dios disciplina. Amén, Señor. Por tanto, amados, es importante entender eso. Y estas personas no habían recibido el Espíritu. Ahora, nosotros no somos Dios para saber quién tiene el Espíritu de Dios o no. No lo sabemos. Como dicen, vemos caras, corazones, no vemos. No vemos. Así es, Dios. Pero ojo, Jesús dijo, el buen árbol se conoce por sus frutos. Eso está impregnado de muchas formas. Jesús también dijo, aquel que no se comporte como creyente, exhórtenlo. Y no solamente los pastores, o ustedes, hermana Estrella, hermana Miriam, hermana Yanna. Vayan donde el hermano y díganle que está pecando contra el Señor y está pecando contra usted. Si no los oye a ustedes, díganlo a 2 o más testigos. Si no tampoco los oye a ustedes, díganlo a la iglesia. Y si no, apúntenlo y sáquenlo de la iglesia. Porque no está viviendo como un creyente. Y recuerden, una manzana podrida puede podrir a muchas. Sí, amén, Señor. Por eso es importante, amados, que nosotros mismos mantengamos la santidad en la congregación. Y muchos recibieron el Espíritu de Dios. Y Simón dice que vio que recibían el Espíritu. El texto no nos dice qué fue lo que vio Simón. Pero lo más probable es que también estos hombres hayan hablado en lenguas también. Igual que sucedió en Pentecostés. No lo sabemos a ciencia cierta, pero es lo más posible porque Simón vio lo que estaba pasando. Yo no sé si usted, amado, sabe cuándo usted recibió el Espíritu Santo. Yo sí sé. A mí me pasó algo muy similar a lo que vivió Simón. Yo hubo un momento en el cual yo fui a una iglesia, recuerdo, y le dije al pastor, le dije, quiero que me hagan la confesión de fe para recibir al Señor. Yo entré, yo lloré y créame, fue todo un espectáculo. Pero yo salí, me acuerdo, un día sábado, donde me hicieron pasar adelante, ¿cierto? Y yo salí de la iglesia y dije, qué simple, soy salvo, tengo vida eterna, ahora me voy a carretear. Eso fue lo que yo hice. Por eso me recuerda a Simón. Simón creyó que había creído, pero en realidad no. Y entonces aquí vemos en el versículo el 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Amados, aquí nosotros vemos quién realmente es Simón. Aquí nosotros vemos realmente el corazón de Simón. Recuerden, por eso yo les decía, presten atención al carácter de Simón. Simón, antes de creer, ¿qué quería él? Reputación, quería que lo reconocieran, quería fama, ¿cierto? Quería autoridad. Hoy en día hay muchos creyentes también que quieren autoridad en la iglesia, pero su carácter no está conformado a la Biblia. Ojo con eso, amados. Primero es el carácter, después son los dones, no es al revés. Y este hombre quería muchas cosas. Y aquí sale a relucir realmente quién es Simón. Y Simón obviamente pensó, y al ver que los apóstoles oraban, yo quiero que ustedes, amados, mediten en esto.
Los apóstoles imponían las manos sobre las personas y recibían el Espíritu, pero el Espíritu no estaba sujeto a los apóstoles. Ellos oraban al Dios que envía el Espíritu Santo y recibían el Espíritu. ¿Por qué hago este paréntesis, amados? Porque hoy en día lamentablemente estamos viviendo en una era de superhombres, superpastores, superapóstoles. No, amados. Nosotros somos hermanos igual que ustedes. Servimos igual que ustedes. Amén. Caemos igual que ustedes. Ahora, caemos en el buen sentido de la palabra. Porque si caemos en pecados que según la palabra de Dios nos descalifica para el ministerio, chao ministerio. Pero somos hombres igual que ustedes. Sí, amén. Igual que ustedes, amadas. También nos cansamos, también a veces desfallecemos, a veces también nos falta la fe. A veces también no sabemos cómo resolver problemas. Yo quiero que ustedes nos bajen del pedestal. Porque hoy en día nos están colocando en lugares en donde nosotros no deberíamos estar. Muchas personas le tienen miedo a los pastores. Yo no quiero que mi hermana Estella me tenga miedo. Yo quiero que me ame. Yo quiero que tenga la libertad de poder venir donde a mí y decirme, pastor, ¿sabe qué? Yo quiero decirle algo. Y yo, dígamelo, por favor. Anhelamos eso, amados. No esta lejanía. Los pastores deben oler a oveja. Por tanto, amados hermanos, demos gracias a Dios por eso. Que eso sea, amados. Y entonces, ahí está Simón, quería ser reconocido. Y les ofrece dinero, amados. Este hombre realmente estaba perdido. Se pasó, como dicen, ¿cierto? No podía hacer eso, como dicen, ¿cierto? Pensar que el reino de Dios o estas cosas se compran con dinero. Ahora, ojo también. Yo creo que el mensaje del Evangelio es poder de Dios. Yo creo que cuando las personas, nosotros predicamos el Evangelio, es el Espíritu Santo quien se mueve, ¿cierto? Pero también les hago un llamado. El reino de Dios, en términos humanos, se mueve con dinero. No escuché ningún amén. Es verdad. Eso es verdad, Señor. ¿En qué sentido, amados? Ahora, lejos esté de nosotros aprovecharnos. Eso es un pecado grave. Lamentablemente, a los que hemos entrado en el ministerio tenemos esa carga o esa culpa hacia atrás de que muchos otros abusaron de las personas. Se aprovecharon de personas. Nosotros debemos predicar y que Dios nos ayude a ser fieles al Evangelio, aunque no recibamos ni un centavo, amados. Pero el reino de Dios, si por ejemplo, si quisiéramos comprar algunos equipos en la iglesia, ¿de dónde cree que sale eso? De nosotros, de todos nosotros. Sí, amén. Si un día tenemos una hermana que está en necesidad, ¿solamente vamos a orar por ella? No, tenemos que meternos la mano al bolsillo y decir, yo puedo colaborar con esto. Con esto es lo que puedo dar. Amén, dice el apóstol Pablo. Cada cual de ustedes dé conforme a lo que tiene, no de acuerdo a lo que no tiene. Pero en ese sentido, amados, Simón no entendía eso. Simón creía que todo se movía con dinero. ¿Por qué? Porque le engañaba a las personas y lo más probable que en los tiempos del apóstol Pablo, todos estos charlatanes pedían dinero y se hacían ricos. Entonces yo creo que Simón dijo, ok, yo veo cómo los apóstoles imponen las manos. ¿Cuánto te doy, Juan? ¿Cuánto te doy? Porque yo también quiero lo mismo, que me reconozcan, yo también quiero hacer lo mismo. Y entonces aparece Pedro, cumpliendo la labor pastoral, aterrizando a este hombre. Y entonces él les dice a Simón, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, aquí viene la reprensión. Aquí viene donde nosotros tenemos que ver la realidad de la condición de los hombres con los cuales nos relacionamos. Y dice Pedro, tu dinero perezca contigo. En el antiguo tiempo, esto se llama oráculo. Habían oráculos de bendición y habían oráculos de maldición.
Los oráculos de bendición eran, por ejemplo, que el rostro del Señor resplandezca sobre ti. Esa era una bendición. Recuerden también el apóstol Juan, que me encanta cuando Juan en su tercera carta, él les dice, primera carta, dice, yo deseo que tú seas prosperado, así como tu alma, también tú que prosperes en todo. Sea tu casa bendita. Esas eran bendiciones. Pero lo que le dice aquí Pedro, le dice, Simón, muérete con tu dinero. Las mejores versiones indican eso. Fue pesado lo que le dijo Simón. Esa es nuestra labor. Si yo o nosotros vemos que sus vidas no están siendo conformadas a la palabra de Dios delante del Señor, tenemos la responsabilidad de decirles, arrepiéntanse, porque de lo contrario vienen consecuencias. Hace poco conversaba con un joven que estaba apartado. Yo creo que es creyente, lo conozco de muchos años, está siendo rebelde. Y entonces él me decía, pero es que mira, me pasa esto otro. Es que yo en realidad yo quiero, pero si yo te contara, y todas estas excusas. Porque nosotros somos muy buenos para las excusas. O si el pastor nos llama, cortamos la llamada. No queremos verlo. Amados. Y este joven, recuerdo que me dio muchas excusas y yo le dije, mira, te conozco de mucho tiempo, muchos años, pero déjame decirte algo. Arrepiéntete de tus pecados. Porque aunque tú no me digas en qué es lo que estás, yo por solo verte, cómo veo tu vida, yo sé que tú estás mal. Y tú puedes decir todas las cosas. Es que yo quiero, pero no puedo. Eso suena lindo, pero eso no es bíblico. Si usted quiere comerse, a ver, por ejemplo, ¿cuál es su nombre, amada? Agustina. Si usted tiene ganas de comerse un almuerzo rico, ahora, o algo para la 11, algo rico como fin de semana, ¿cierto? Usted lo quiere, ¿y qué es lo que hace usted? Usted va, ¿cierto? Y lo compra. Puede hacerlo. Cuando las personas no quieren caminar, no es porque no puedan, es porque no quieren. Esa es la realidad, amados. Y entonces viene Pedro y le dice, muérete tú con tu dinero, perece con tu dinero. Aquí vemos el carácter íntegro. Porque Pedro sabía que obviamente esto no se puede comprar con dinero, pero obviamente Pedro traza la línea. Esto no tiene nada que ver con este mundo. Esto no tiene nada que ver con dinero, con recursos. Esto es espiritual, esto es sagrado. ¿Tú piensas que se puede comprar el Espíritu Santo? Tú estás loco. Se nota que no tienes el Espíritu de Dios. Ahí podemos ver realmente el carácter de Simón. Simón era un hombre que los otros habían recibido el Espíritu, pero Simón creo que no. ¿Por qué razón? Porque lo que le dice Pedro es gravísimo. Pedro lo reprende y le dice, tú no tienes parte con esto. Prácticamente tú no has nacido de nuevo. Tú no eres salvo. Tú crees que estás en el reino, pero en realidad no. Y escuche lo siguiente. Simón se bautizó, amados. Se bautizó. Yo he conocido muchas personas en mi caminar en que bajaron a las aguas y hoy están en el mundo. En el mundo. Porque el bautismo no da salvación. El bautismo se supone que es una evidencia externa y yo confieso mi fe pública para con una comunidad de fe. Pero yo he conocido personas que se han bautizado pero nunca han nacido de nuevo. E incluso pueden estar en una iglesia y nunca haber nacido de nuevo. Pueden incluso cantar lindo, pero nunca han nacido de nuevo. ¿Cuál es la verdadera evidencia de que una persona ha nacido de nuevo? Es transformación. Amén.
Amén, amén. Si una persona no cambia su vida, no cambia su estilo de vivir, no cambia su forma de pensar, algo está pasando. Algo está pasando, amados. Y Pedro sigue con su reprensión. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, lo que está dentro de ti, Simón, salió a relucir. Así de simple. ¿Sabe usted por qué el mundo se deleita en las cosas del mundo? Es porque eso es lo que está en su corazón. Es cierto. Amén. Así de simple. Así es, Señor. Eso es, amado. Es que, pastor, usted no conoce mi corazón. Sí, no conozco su corazón, pero solamente tengo que ver cómo usted vive para darme cuenta qué es lo que hay en el corazón. Amén. Recuerden lo que dijo Jesucristo. Jesucristo nos llevó más allá. Cuando Jesús habló de la ley, Jesús dijo, todo aquel que cometiera adulterio, ¿cierto?, debe morir, según la ley. Pero yo les digo, todo aquel que codicia a una mujer en su corazón, lo que Jesús está diciendo es que lo que la persona hace por fuera, primero comenzó en su corazón. Eso es, amados. Si usted piensa de una forma, es lo que está en su corazón. Así es, Señor. Si usted habla de cierta forma, por ejemplo, con malas palabras, que trata mal a las personas, eso es lo que está en su corazón. Si una persona, o un hombre, una mujer, le gusta ser mujeriego o mujeriega, o le gusta practicar ciertas cosas, eso es lo que está en su corazón. Amén, Señor. Así es. Por tanto, no tenemos que ser Dios para saber lo que está en el corazón, porque se ve por fuera. Amén, así es. Y aquí se ve quién realmente era Simón. Así es, Señor. Amén, Señor. Tu corazón no ha sido cambiado, le dijo Pedro. Tu corazón no es recto. ¿Y cómo yo me doy cuenta que tu corazón no es recto? Es porque pretendes comprar reputación, fama, todas estas cosas con dinero. Y peor, quieres comprar el reino de Dios con dinero. Si esto lo vemos en nuestra actualidad, una persona puede decir, porque yo creo que ustedes han conversado con personas, han conocido personas. Yo sí creo. Sí, yo también soy creyente. Y resulta que usted ve a su vecino o a su vecina viviendo como un completo mundano, pero gloria a Dios, ellos son cristianos. Ahora viene Semana Santa la próxima semana. Todo el mundo va a estar en las iglesias, todo el mundo va a estar con el látigo, todo el mundo va a estar hablando pero en ese momento todos son cristianos y nadie se queja por el feriado. Aleluya. ¿Cierto? Pero todo el mundo, incluso nuestra sociedad, bueno, los huevos de Pascua no, eso no tiene nada que ver, ¿cierto? Pero todo el mundo está recordando la televisión, ¿cierto? Que transmite programas mundanos, sensuales, transmiten las películas de Jesús y creen que con eso están bien. Un momento de recogimiento espiritual ese fin de semana. Pero espere que pase ese fin de semana, porque eso no cambia el corazón de nadie. Después realmente la gente sigue viviendo como le gusta vivir nomás. Así es, mi Dios. Y todo el mundo habla de Jesús. Sí, Jesús, sí, murió y la película, y lo ven. Yo no sé si será, yo creo que mis hermanas que llevan más tiempo, ¿cierto? Antiguamente las películas de Jesús se veían en familia. Era Jesús de Nazaret, el Canal 7 lo repite hace no sé cuánto tiempo. Era tradición. Pero eso no cambia el corazón de nadie. Amén, así es. Y entonces aquí está Simón y Pedro le dice, arrepiéntete, versículo 22, pues de esta tu maldad y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Creemos en el perdón de los pecados? ¿Cierto? Yo creo que Dios perdona nuestros pecados. Amén, Señor. Pero aquí Pedro le dice, si quizás Dios te perdone. Ahora, no está colocando en duda el perdón de Dios. De hecho, la responsabilidad cae sobre Simón. Porque es Simón, al parecer, el que aún ni siquiera quiere arrepentirse.
Es Simón aún el que siquiera no quiere entrar. Es como aquellas personas que yo también he conversado y me dicen, es que ¿sabe qué? Es que yo no quiero ni muy adentro ni muy afuera. Ni muy caliente ni muy frío. Es que ¿para qué yo voy a ir a la iglesia si después voy a seguir igual? Puras excusas. Simón es uno de esos. Se da cuenta que a pesar de que este escrito tiene 2000 años, no hay nada nuevo debajo del sol. Así es, Señor. Siguen con las mismas excusas. Y Pedro le dice, arrepiéntete, y escuche, versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Eso no es la condición de una persona regenerada. Esa no es la condición de una persona salva. Una persona que está esclavizada a la maldad. Recuerden lo que dijo Jesús. A quien el Hijo del Hombre libertare, serán verdaderamente libres. Así es, Señor. Serán libres de lo que sea. Falta de perdón, falta de amor, algunos vicios, falta ira, concupiscencias, falta de perdón, lo que sea. Cuando el Hijo de Dios viene, nos hace libres. Ahora tenemos que vivir en esa libertad. Porque es verdad que Jesús nos hizo libres, pero amados, también fallamos. Sí, amén. También pecamos. Amén, Señor. ¿Cierto? Todos nosotros. Amén. Yo el primero, dijo Pablo. Yo no soy distinto a usted. Nosotros los pastores no somos distintos a las ovejas. Yo no sé de dónde sacaron la idea de que los pastores parece que viven, no sé, en el tercer cielo. Por Dios, amado. No. Nosotros también fallamos. Y este hombre estaba en prisión. Aún no había sido realmente salvado. Y respondiendo Simón, dijo lo siguiente: ruega por vosotros, o sea, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Aquí nuevamente vemos el corazón de Simón. Simón no quería arrepentirse. Simón no quería vivir las consecuencias solamente. Y ni siquiera él era capaz de ir y decir, Señor, perdóname, yo pequé con lo que hice. No, rueguen ustedes, oren ustedes. Exacto. Yo también, hay tantas ideas evangélicas que tenemos que corregir, amados, en donde hay personas que vienen y dicen, pastor, ¿usted puede orar? Y yo le digo, ¿y usted no puede? Yo lo mismo digo. Pero si usted tiene el mismo acceso al Padre que tengo yo. Amén. Gloria a Usted Dios. puede ir al Padre directamente, no por medio del pastor. Usted puede ir a Dios y orar. Ahora también, obviamente, la Biblia también nos habla que nosotros como autoridad de la iglesia también presidimos, lideramos ciertas cosas. Y obviamente también estamos para servirles a ustedes. Si ustedes quieren que nosotros oremos por ustedes, vamos a orar por ustedes. O mejor, oremos juntos. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Y entonces, Simón es lo que dice. Simón tiene miedo de las consecuencias. ¿Cuántas personas hoy en día tienen miedo de las consecuencias solamente? Pero ellos no quieren cambiar su corazón. Ellos no quieren arrepentirse. Ellos dicen, por ejemplo, yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero que venga esto sobre mi vida, pero tampoco quiero hacer lo otro. Déjenme contarle una breve historia de un famoso teólogo del siglo V llamado Agustín de Hipona. Ese hombre, antes de que creyera en Cristo, era un hombre muy lujurioso. Muy lujurioso. Y en una ocasión se dice de él que le dijo al Señor, Señor, quítame esta lujuria. Pero todavía no. Yo creo que Simón era uno de esos. Simón realmente no quería arrepentirse. ¿Cuántos, amados, nosotros conocemos hoy en día que no quieren arrepentirse?
Si nosotros como iglesia, amados, la responsabilidad de que la iglesia, de que esta iglesia y la nuestra en Puente Alto se mantenga santa, pura, íntegra, depende de cada uno de ustedes, no solamente de nosotros. Porque ustedes, cuando vean a algún hermano que no está viviendo como debe vivir, ustedes tienen la obligación de ir donde su hermano y decirle: hermano, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás viviendo así? Estás avergonzando el nombre de Cristo. Tú te estás avergonzando nuestra iglesia. Amados, cuando la gente dice o conoce a alguien que está en una congregación y esa persona vive como quiere, ¿saben de quién hablan? De la iglesia y del pastor. ¿Qué culpa tengo yo si yo quiero que usted sea santo? Yo quiero que usted crezca, pero usted anda dejando mal el evangelio en la calle. Que no nos pase eso, amados. Que no nos pase eso. Que cuando digan: ok, ustedes conocen la iglesia que está acá, la iglesia Verdad de las Naciones, Tiempo de Gracia, vayan a esa iglesia. Muy buenos hermanos, muy buenos pastores. Se preocupan. Son gente piadosa. Son gente respetuosa, son gente que ayuda. Que de nosotros también se nos diga lo mismo. Que vayamos a esa iglesia. Y por último, versículo 25 nos dice: y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amados, noten algo. ¿Qué pasó con Simón? ¿Los apóstoles Pedro y Juan le respondieron algo? Lo dejaron ahí. No nos dice el texto. Yo creo que lo más probable es que, como vieron que Simón realmente no tenía evidencias de salvación, no tenía deseos de arrepentirse, Simón, sigue tu camino. No podemos hacer absolutamente nada contigo. A mí muchas veces yo siento ese dolor, amados. ¿Sabe? Porque a veces yo he conversado con personas que veo cómo se apartan. Y yo quisiera vivir la vida por ellos. Yo quisiera que no se apartaran, que no tuvieran que sufrir las consecuencias. Pero más allá, nosotros no podemos hacer. Esa decisión de cada persona. Y tendrá que vivir las consecuencias, amados. Que el Señor nos ayude a examinar la verdadera conversión de aquella que no lo es. Que nos ayude a estar despiertos y analizar, amados hermanos, si es que nosotros hemos conocido al Señor. Si realmente hay un deseo de querer buscar al Señor, ese es Dios obrando en nosotros. Si hay un deseo de querer participar de una iglesia, de ser pastoreado, de conocer la palabra, de cuando yo me siento triste por mi pecado, esas son evidencias de salvación. Cuando yo siento gozo, cuando tengo el deseo de ir y adorar al Señor, cuando yo tengo el deseo de querer relacionarme con gente que cree en Cristo, es porque Dios está obrando en nosotros. Si esas evidencias están en nosotros, gloria sean a nuestro Dios, amados, que nos ha dado su Espíritu Santo. Ahora, a seguir adelante y a seguir caminando. Amén. Que el Señor les bendiga, amados. Pónganse de pie, vamos a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor.